En Cali, Unión del Arte. Desde la fuente. Hola amigos, ¿cómo están? Desde La Fuente estamos transmitiendo con una artista que se llama Yesenia Gelvis, que está en Toledo, pero es de Venezuela y estamos platicando acerca de su historia y de todo su proceso que lo representa en todo este arte que ella manifiesta en este proyecto que se llama Cenizas, de cómo habla de la migración y de su propio cuerpo. Es como un diario de útero más o menos, porque ella es una sobreviviente de cáncer y me está platicando de, pues, de cómo llegó a Toledo. Hola Yesenia, Sí, bienvenida. muchas gracias, Tawi. Bueno, para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes, todo, con todo el equipo, porque bueno, más que un grupo, yo considero que somos un gran equipo. Ustedes tienen, bueno, todos los saberes y las sapiencias que tienen y yo me siento como eh, aprendiendo, ¿no? De ustedes que son, para mí, en esta carrera del arte, son grandes y bueno, tiene mucho más experiencia. Mi trabajo es autobiográfico y básicamente está ligado a la memoria personal y a la migración. Y claro, es una migración larga. Tengo 11 años fuera de Venezuela. Como te decía, en el 2015 me mudé a Panamá, me dio cáncer, regresé a Venezuela a hacerme mi quimioterapia, logré colocar ese cáncer en remisión y ahí empieza otra nueva versión de mí. Digamos, me empecé a cuestionar mi manera de vivir, empecé a cuestionarme también muchas cosas como, no sé, como lo que ya me habían enseñado y decir, se puede hacer de otra manera, puedo eh, construir en este camino, en mi vida. Y bueno, ahí luego llego a Chile por un tema netamente también de papeles, porque nosotros como venezolanos, pues bueno, nos ha tocado atravesar muchas cosas y sabemos que para permanecer legal en un país tenemos que tener recursos y todo esto. Sin embargo, yo en Panamá logré obtener la cédula panameña, pero el permiso, para obtener el permiso, tenía que renovarlo de manera anual. Y las únicas formas que encontrábamos en Panamá, cuando eso con mi pareja, para poder quedarnos allí y no tener que pagar ese permiso anualmente, lo cual eso significaba que todo nuestro trabajo se fuera en papeles, era tener hijos panameños o casarme con un panameño. Entonces mi esposo es venezolano y yo me negaba a la idea de procrear hijos para poder obtener papeles. Me parecía eso como, bueno, yo no hago respeto quien lo hace, pero no comparto esa idea. Y también un tema de salud, porque yo estaba en mis 5 primeros años de remisión del cáncer y yo no podía quedar embarazada si me estaba haciéndome los controles que tenía que hacerme cada 3 meses, como después son cada 6, cada año. En ese intertanto, unos amigos que estaban en Chile, que ya habían estado en Panamá, nos dicen, nos sugieren que por qué no viajamos a Chile, que en Chile, pues bueno, era mucho más económico el tema de papeles y que yo también estaba súper estresada en el trabajo donde estaba y que no me convenía por un tema de salud. Yo debiera tener una vida eh, rodeada como en tranquilidad, fuera del estrés, pero bueno, eh, eh, eso fue lo que ellos nos plantearon. Entonces decidimos irnos a Chile. Cuando decidimos irnos a Chile en el 2017, pasamos a Venezuela, porque yo quería estar en Venezuela, ver a mi madre, ver a mi familia, lo cual yo no pude ver gran parte de mi familia porque existía un problema en Venezuela del tema no se encontraba casi efectivo, era muy difícil viajar de una región a otra. Yo vi alguna de mi familia que estaba en Venezuela, porque yo soy de los Andes venezolanos, de un pueblo que se llama Trujillo, que está alejado de la capital, como 9 horas de la capital.
soy de un pueblo, un pueblito. Pues bueno, allí vi parte de mi familia y tuve que viajar a Chile. Viajé en bus a Chile y pasé por la frontera de Colombia, luego atravesé la frontera de Ecuador, luego llegué a Perú, de Perú a Chile y bueno, hicimos todo ese viaje Wow. trasandino. Sí, No, con los mejores paisajes. sí, además. Y bueno, eso, disfrutando esta parte del paisaje y también observando muchas personas cómo lo hacían, pues también había muchos niños en ese viaje, muchos adultos mayores, mujeres embarazadas que se quedaban en las terminales, nos teníamos que bañar en un baño público porque el viaje era muy largo, otros se enfermaban en el camino. Bueno, ese tema, esto fue en el 2018, llegué yo a Chile, y 2018. Cuando llego a Chile, muere mi abuela paterna. El día que llegué a Chile, a Santiago de Chile, muere mi abuela. A mí ya me avisaron en Ecuador que ella se puso malita y yo como que yo pensaba, incluso en el bus, yo decía que mi abuela como que yo sabía que ya no la iba a volver a ver, pero yo decía, no quiero que me den la noticia viajando. Y bueno, en un momento sentí que yo pude como traspasar en una visión y poder como decirle, abuela, espera que yo llegue. Y a la media hora de haber llegado a la ciudad de Santiago de Chile, me llama mi madre diciéndome que mi abuela falleció. Wow. Yesenia, estos sucesos de tu historia que son impactantes, ¿cómo los has logrado transmitir o trasladar en tu obra? Cuéntanos un poco a partir de tu obra, ¿cómo pasas todos estos eventos, pues de dejar tu patria, de dejar a tu madre, de dejar a tu familia, de enfrentarte a los problemas que día a día tiene que solucionar un migrante, ¿no? Entonces, con respecto al arte, ¿cómo has logrado pues trascender estas situaciones tan difíciles? Enfrenta tantos obstáculos, digamos así. Es un sentir de que tú no tienes territorio, tú no tienes lenguaje, tienes que adaptarte y todo esto. Y aparte, a mí lo que más me ha pegado en estos 11 años de migración ha sido el duelo, ha marcado mi migración, porque yo he perdido 10 familiares hasta este momento, entre tíos, mi abuela paterna, mi abuela materna, este, tíos, primos en el COVID también se murieron. Entonces, yo creo que a mí, en esa línea de tiempo de la migración, me ha marcado mucho este tema del duelo. Yo he tenido que verme en un trabajo, laborar en un trabajo, y que me llamen y me digan a mí que me murió un familiar y yo tener que seguir trabajando. Yo no he tenido que atravesar ese duelo. ¿Cómo llegas a Toledo? ¿Cómo es Claro. tu vida como Eh, artista ahora, migrante? Que has pasado por varios países en Latinoamérica hasta cruzar pues todo el mar y llegas a Toledo y Sí, cómo vives ahora bueno, allá. en Chile yo duré 8 años viviendo allá y allá fue donde conocí a la gran artista Gabriela Rivero y ella fue la que me recomendó a Sencali. De hecho, ella me escribe, me ubicó por Instagram y me dice, Jesse, no consigo tu número y me están pidiendo que recomiende a alguien y pensé en ti. Y con ella yo trabajé este proyecto de ceniza por un taller que ella, bueno, en esa búsqueda que yo tenía de sanar ese duelo. Yo ya había hecho trabajo, pero de fotografía de producto, como para, más que todo, y fotografía de paisaje, de retrato, yo había estado como probando varias cosas, pero sin embargo yo sentía que iba un poco más allá, pero la fotografía de producto me dio mucho al final la técnica como tal. Entonces, con la Gaby hicimos un trabajo bastante profundo en donde, bueno, a través del fallecimiento de mi abuela, y ese contexto sociopolítico de mi país, en la cual me imposibilita a mí, porque yo no tenía pasaporte vigente para poder viajar, eh, pues bueno, ella fallece y en medio de todo ese contexto yo caigo en una depresión, pues
por ese duelo que no lograba superar. Y a través del taller decidimos utilizar mi cuerpo como un archivo de expresión y también eh, es un ritual de despedida, como un ritual de despedida que hice con mi abuela. Hice un diario, que es donde el diario yo expreso como que honro mi cadena de úteros, porque yo vengo también de una familia donde muchas mujeres eh, forzadas, de campo, cuando hablo de campo, trabajo duro, de campo, de siembra, de cosecha. em, y quería honrar toda toda esa cadena de úteros de donde yo vengo, que evidentemente de mi abuela materna, de mi abuela paterna y todas esas ancestras. Y mi ritual en ese momento fue, primero el diario, trabajamos con el diario empezando, hice las cartas, hice estampas o memorias que tenía muy frescas de mi abuela, porque yo mantenía una comunicación muy cercana con ella. Claro, yo me hubiese querido enfocar a un tema general, pero tenía que escoger, y en ese momento el duelo primario que tenía allí vivo era el de mi abuela materna. Entonces le escribí cartas, y aparte de eso, pues le pedí a mi madre, que estaba en Venezuela, que me enviara fotos de algunos objetos de ella que significara mucho. Bueno, ella me mandó las fotos de su sillón, su manta, su bastón, y lo que hice fue intervenir esas fotos, las imprimí, las intervine a través del bordado, técnica de bordado fotográfico. Y bueno, yo en cada, en cada puntada, por decirlo así, y no sé si suena mucho, muy poético, pero fue así. Sí. Yo la rememoraba y sentía que era una manera de habitar ese duelo. ¿Cómo es esto del bordado fotográfico? Y qué bonito esto, esta reflexión, cada puntada era como un mantra, ¿no? Como una Sí, oración, estar meditando o conectándote en este bordado, en este clavar y sacar la aguja. Cuéntame de esto. ¿Es una técnica de dónde la aprendiste? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? sí, porque con Gaby vimos varias, o sea, se podía hacer también la fotografía que es el sub, que es cuando tú tienes una cámara análoga con un rollo, tú puedes sumergirlo en algún tipo de recipiente con agua. Entonces el tema era como poder evocar las memorias de tus ancestras a través podía hacer la fotografía esta, pero no tenía en el momento cámara análoga. Podía hacer cianotipia, que luego sí hice otra cianotipia, pero no creo que se las compartí. Y con la Gaby, pues digo yo no tengo nada de mi abuela, material como trabajar el bordado. También yo estaba ahí en ese momento con otra artista. Y bueno, yo también les pedí como opinión a ellas, ¿qué puedo hacer? Tengo esto, y me dijeron, puedes bordar, pero no bordé, en este caso el lino, que también algunos artistas lo hacen, imprimen en un tamaño, en una fotografía en tela, imprimen en tela y lo traspasan en la fotografía a la tela y luego pueden bordar en ese lino, sino que yo lo hice con los recursos que yo tenía. Y en ese momento los recursos que tenía eran las fotos de los objetos de mi abuela, eh, bueno, imprimí y luego comencé a bordar, que eso es una técnica que se hace también. Muchos artistas lo hacen como para resaltar ciertas partes de la fotografía. En este caso, para mí fue como te digo, cada pintada era rememorar era con mi abuela, como que no puedo estar tocando su sillón, pero sí lo puedo bordar. No puedo abrazar su mantita, pero la puedo bordar. Qué Y era lindo. como una conexión que yo tenía a través del bordado y la fotografía que yo sentía, y fue de hecho así que se logró sanar a través de la fotografía. Como mujer y como artista que ha representado ya en tu vida día a día, realmente este trabajo, pues, de reencontrarte y de sanar a tus ancestras, a tus ancestros,
pero en la realidad, ¿de qué manera te ha funcionado o te ha superado? Háblanos de esta parte, de si realmente en la realidad has superado este reencuentro que tuviste con ello, esta sanación. Sí, en la realidad me sirvió mucho justamente porque, bueno, y también te cuento un poco acerca del autorretrato y la fotografía que hice, donde se ve, por ejemplo, bueno, ahí yo lo que hice fue colocar en un papel, en una hoja, cada emoción que yo sentía, rabia, sentía frustración, sentía dolor, y lo coloqué, pero se le hizo un altar a mi abuela, evocándola con su retrato fotográfico, y esas hojas decidí, pues, como me sentía tan vulnerable, en el living o en la sala de mi casa, eh, yo me quité toda la ropa y coloqué ese papel y esas emociones que yo sentía en las partes del cuerpo donde yo las sentía. Y ahí tomé fotografías. Luego también eso es una manera de expresar. También lloraba, también, o sea, porque yo lo iba haciendo a mi ritmo. Yo hice ese trabajo para mí. Lo quise mostrar porque yo creo que hay muchos migrantes que no hablan de duelo, que tienen como te digo, llorar callados en una habitación y el siguiente día volver a trabajar. Entonces yo creo que compartiendo esto también podía generar eso. Sin embargo, también luego esos papeles, y por eso es que se llama cenizo, y esas hojas con ese nombre que coloqué, pues las quemé con una vela y le entregué a mi abuela cada emoción, le dije que sentía eso, pero que yo pensaba que ella iba a estar en un lugar, desde un lugar, pues, que ella ya no tuviera ese sufrimiento que tenía, porque mi abuela muere en un hospital público de Caracas, en una silla de ruedas, en coma, porque no había camilla donde ella pudiera estar. Y muere finalmente ahí, por eso también hice una fotografía con una silla vacía, que fue la que me movió mucho más. Esa fotografía que está la silla vacía y yo estoy al lado, evoca el momento de su muerte y que yo no pude estar a su lado. Yo sentía que de una manera u otra ella estaba ahí en, en otro plano o desde otro plano quizá acompañándome en este proceso de sanación. Entonces, eh, luego hice todo esto, lo junté, terminé de escribir y bueno, sí, yo lloré bastante, pero sentí que eso fue el punto de quiebra ya, y yo dije, ya aquí cerré un ciclo. Con el diario y esta fotografía y lo de las cenizas, porque después esas cenizas yo me las coloqué en la mano, yo le tomé fotos, luego la llevé a la playa porque vivía muy cerca del mar y la solté en el mar y yo sentí que en ese momento yo logré tener esa despedida digna de, de un momento que no pude hacerlo con mi familia, pues. No, y seguramente es verdad, o sea, lograste resolver algo con tus ancestros y trabajaste por ti y seguramente por descendientes y por otras mujeres de tu tiempo, ¿no? Exacto. Por ella, por mi abuela paterna que ya había muerto, por mis tías, mi abuela, y por toda esa cadena de útero donde yo he estado, porque yo también, aparte de esto, pues del arte yo lo ligo con esa experiencia personal y hasta con el misticismo puede ser. Algunos pueden verlo así, pero trato de hacer una combinación allí donde, bueno, vivo esa experiencia humana que creo que es la que a todos nos une al final. Yesenia, en este espacio que estamos haciendo desde la fuente, Sencali, ¿qué significa para un artista que ha vivido pues esta migración, este desprendimiento con tus antepasados y encontrarte aparte con pues con este proceso de sanación? El trabajar ahorita en este proyecto colectivo donde básicamente estamos artistas de México, del interior de la República, pero que estamos buscando la manera de estrechar lazos como con personas como tú que eres de Venezuela, pero está ahorita en España, en Toledo, España.
Sí, bueno, creo que dejé una pregunta por ahí porque a veces me voy por las ramas, pero eh, yo me siento, como te digo, muy honrada en llegar a ese espacio. No creo en la casualidad, sino en la causalidad. Y creo que para algo estoy aquí, para aprender de cada una de ustedes como mujeres, como artistas. También hay hombres que veo que han trabajado y yo creo que también puede ser un recurso bueno para ustedes en la parte eh, de comunicación. Quizá diseño me manejo mucho por ahí, pero en Sencali creo que más que enseñar mi trabajo también es una manera de no de dar voz, porque todos tenemos, y sobre todo los venezolanos que estamos ahora por todo nuestra situación se conoce por el mundo entero, no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí como que volver la mirada hacia procesos que los migrantes sufrimos que son invisibilizados, como el duelo, por ejemplo. Claro. Y claro, a través de Sensali es el proyecto que, ojalá la propuesta que quiero presentarles va de un tema de lenguaje, pues, porque nos han quitado el territorio, pero el único territorio que para mí no nos pueden quitar, nos pueden invadir, es la lengua venezolana, nuestros modismos, que los hemos tenido que cambiar a través de muchas ciudades. Por ejemplo, cuando llegué a Panamá, tuve que aprender modismos de allá, cuando llegué a Chile. Luego me vengo acá a Venezuela por un tema por un tema también, bueno, acá en España, no me vengo a Venezuela, me vengo a España, a Toledo, y estoy donde mi cuñada, eh, y él básicamente por una situación que estaba también atravesando Chile, de mucha xenofobia, y ya era Ujú. insostenible el poder estar allá bajo la xenofobia, un año también 2025 pues fue muy fuerte a nivel económico, este, y como gran parte de la familia de mi esposo se había venido acá a España, nos ofrecen llegar acá y yo lo vi como una oportunidad también de un nuevo comienzo y nada, y de seguirme expandiendo, porque a la final es eso. Mi patrimonio saudí no es un patrimonio material, mi patrimonio es emocional. Y yo creo que llenarme, empaparme de cada cultura, por más que pueda contrastar mis propias ideas, eso me expande. Pues cómo no reflexionar de cómo el ritual a ti, un artista, te ha enseñado a trabajar con el archivo de tu propio cuerpo para sanar pues estas heridas que dan la migración, que da pues la muerte, ¿no? Que todos vamos para allá, ¿no? No, de Sí, eso nadie sí, nos salvamos, ¿no? Aparte, no, entonces pero es pues el sí. miedo a lo desconocido, al desprendimiento y al extrañar a tus seres queridos, ¿no? Entonces, Sí. pues ¿Y eso desde dónde se vive esa muerte? También. desde donde se ve, así es. Y desde donde también las culpas, ¿no? Porque muchas veces quizá también a través de este ritual, digo, no en tu caso, pero quizá en otros problemas, pues sea una manera como de redimirse con a las personas que les hiciste daño y ya se fueron, o no, no sé, pero es como es una linda enseñanza en esta tarde desde la fuente, amigos. Y pues, Yesenia, Pues, vamos a llegar al final de la entrevista. No sé si quieras comentar algo más, enviarle un mensaje a Montserrat Morales, que es la que encabeza este proyecto de Sencali. y bueno, a ti también como mujer, Saudi, te doy las gracias y honro tu carrera, te honro también tu presencia, aunque no sea física. eh, y siento una conexión con cada uno de ustedes. Y a la Monse, pues maravilloso también. Le mando un saludo gigante, le doy gracias por esta oportunidad. Cuenten conmigo desde acá, desde España, Toledo, que yo les puedo ayudar a hacer, o sea, en la parte de comunicación más que todo ofrezco esa ayuda. Y también estoy acá en Toledo y se me olvidó decirles que porque estoy haciendo un estudio de un máster en marketing y dirección comercial. Así que ojalá y les pueda servir y yo también, que sea una pieza fundamental para ustedes. Yo feliz y honrada me siento nuevamente, te digo, de estar con ustedes y agradecida por este espacio.
Les Pues mando un abrazo enorme, enorme, enorme. muchas gracias, Yesenia Gelvis. Gracias, Ah, Ale. gracias a ti. Y pues yo soy Saudi Batalla. Esto es Desde la Fuente Sencali, un espacio para hablar de política cultural con artistas. Hasta la próxima. Desde la fuente. Sencali, Unión del Arte.